Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando está. Por una senda oscurecida, vamos en busca de la luz, luz y alegría sin medida encontraremos en Jesús. El Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando está. Ven Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando está. Queridos hermanos, sean bienvenidos a su programa El Seminario Habla Hoy. Nos da muchísimo gusto recibirles en su programa que con mucho cariño realizamos para todos ustedes. Hoy, ya sábado, estamos a punto de celebrar el tercer domingo de Adviento, el gran domingo de la alegría, en espera de nuestro Señor Jesucristo. De verdad, no se muevan de donde están, siéntense, o si van a comer, buen provecho. Este es un buen programa que les hemos preparado a todos ustedes. Vamos a crecer en nuestra fe, vamos a conocer sobre la palabra de Dios y sobre todo vamos a reunirnos un momento a disfrutar de este programa. No se muevan, que estamos dando inicio a su programa El Seminario Habla Hoy. Sean bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a su programa El Seminario Habla Hoy. Los saludamos como cada sábado sus amigos y compañeros Daniel Baena y Fernando Fernández. Y continuamos pues con esta valiosa información que nos da el Papa Francisco, esta vez el miércoles pasado, 7 de diciembre, que da continuación al tema de el discernimiento. Y ahora en el punto número 11 viene a tratar lo que es la confirmación de la buena decisión. Ya discerní, ya elegí una opción, ¿ahora qué sigue? Entonces el Papa nos invita a pensar y a sentir, a hacernos conscientes de lo que estamos pensando y de lo que sentimos. Y para esto también una herramienta muy importante es el tiempo. El tiempo es muy valioso tras haber tomado una decisión. Con el transcurso del tiempo, pues depende de la decisión que haya tomado, si me da paz, independientemente que me salieron las cosas de maravilla o no. Pero si yo me siento en paz conmigo mismo, con Dios y con las personas que a lo mejor se involucraron en esa decisión, pues fue una buena decisión. Entonces, eso pues me ayuda a reflexionar, ¿no? Entonces, sentir, pensar qué es lo que sucede dentro de mí, qué es lo que me mueve el espíritu después de haber tomado esa decisión. Así es, amigos, como ya nos lo dice Fernando, pues después de tomar una decisión viene, digamos, el momento del tiempo en el que podemos nosotros confirmar o desmentir nuestra decisión que hemos tomado. Y un primer signo, ya lo dice Fernando, es esa paz, es sentir esa paz, esa paz interior y esa paz duradera, esa paz auténtica. Otro signo que nos puede confirmar que la decisión que hemos tomado es nosotros experimentar la gratuidad. ¿La gratuidad de qué? De que la decisión que tomamos nos trae buenas consecuencias y entonces descubrimos que es algo que llegó, pero nosotros como cristianos pues lo consideramos como un regalo de Dios, gratuidad de Dios que nos permite pues estar bien, nos permite que tengamos tranquilidad, esa paz que les decíamos y sobre todo experimentar, digamos, la abundancia o la generosidad de Dios, que es esa gratuidad que nosotros podemos experimentar. Es un segundo signo. Entonces, pues, queridos amigos, en el tema de hoy hay que considerar mucho el tiempo. Después de haber tomado una decisión, hay señales que nos dicen que tomamos una buena decisión o desmentimos esa decisión que tomamos. Así es, si por ejemplo un ejemplo práctico, yo no acostumbro a orar, es una suposición. Entonces digo, a partir de mañana voy a orar
unos minutos al empezar el día. Entonces ya tomo la decisión, lo realizo mañana temprano, mañana domingo, y a lo largo del día experimento algo que no vivía. O sea, a lo largo de mi jornada ordinaria veo cómo va pues haciendo efecto eso que yo decidí. Entonces necesariamente la oración, el ofrecer a Dios ese día, todas mis acciones va a repercutir en el resto de mis acciones, tanto personales como la interacción con las demás personas. Y al final de la jornada, bien que mal, va a traer un efecto. Y yo voy a percatarme de que si fue algo bueno o algo malo. Entonces, a eso se refiere al tiempo. Puede ser que sea en un corto tiempo o que dure mucho tiempo, no mucho tiempo. Todo depende de qué tipo de decisión haya tomado. Y bueno, también el Papa Francisco habla de que si la decisión es nada más por miedo, o sea, tomo decisión por miedo, por obligación o por egoísmo. Entonces, para esto, para discernir exactamente de que no tenemos que discernir ni por el miedo, ni por el egoísmo, ni por la mera obligación, es que tengo que hacer esto porque lo tengo que hacer. No, entonces ahí, ¿cómo hacemos a un lado estos ingredientes negativos? Con la intervención de Dios. Dios mío, ayúdame a elegir, ayúdame a saber disfrutar esto que decidí junto a ti, que no sea una decisión personal de digan yo, todo el mérito es para mí, no, sino incrustar a Dios en nuestras decisiones ordinarias. Así es, Fernando. Y de fondo hay una cita bíblica también, como ustedes ya lo saben, pues cada catequesis del Papa en la audiencia general lleva de fondo una cita bíblica y esta vez es tomada del libro del Eclesiástico, capítulo 1, versículos 12 al 13, versículo 18 y versículo 23. Esa es la cita bíblica que de fondo está en esta catequesis. Y como ya lo dices tú, Fernando, pues ese signo de que nos confirma de que tomamos una buena decisión es sentirse en el lugar donde tenemos que estar, sentirse parte del espacio y el tiempo que muchas veces yo creo que lo hemos experimentado. A veces cuando tomamos una decisión, experimentamos ese momento en que decimos, estoy en el lugar en el que sí ciertamente tengo que estar y en el tiempo preciso. Eso es un punto, un signo de que se está confirmando de que la decisión que hemos tomado, pues fue acertada y sobre todo es voluntad de Dios como cristianos. Y bueno, Fernando, déjame decirte que yo pensaba en este asunto de la vocación, del tomar, esta decisión de ser religioso, de unirse en el matrimonio, de ser soltero, o incluso nosotros, ¿verdad? Cuando llegamos al seminario, empezamos a experimentar esto y es parte de nuestro discernimiento también. Y yo creo que ustedes que nos están viendo también han experimentado ese momento o han descubierto esos signos que les dicen que hay que estar en el lugar donde tienen que estar. Así es, y el tiempo, y pues también la lectura de la Biblia en el Papa siempre refuerza con un tema bíblico o habla de los santos, ¿no? No debemos dejarlo de lado como cristianos. Y pues el sentirnos aquí en el ahora, en este espacio, parte de la creación. Nosotros somos parte importante de esta creación de Dios. Y no solo somos un parte de este todo como si fuera un panteísmo, sino que estamos sujetos a la providencia divina y amorosa de Dios. Entonces, sentirnos aquí, ahora, parte de nuestro entorno, con nuestros prójimos, con la naturaleza ahorita que tan devastada está a nivel global, ¿no? Entonces, sentirnos parte de esta creación, maravilla de Dios, y que Él está por encima de todo, encaminándonos, alentándonos a seguir adelante. Y también el Papa nos invita a que tras cada decisión tomada, independientemente del resultado, la analicemos. Esto nos va a dar libertad, nos trae libertad. Es como un discernimiento de la decisión, de las decisiones que hemos tomado, a ver cómo pudiera haber sido una mejor decisión, pero no culpándonos. Es que yo no debí de haber fallado, yo fallé, y no culpabilizándonos, sino hacer un ejercicio de crítica, ¿no? De criticismo, de que, a ver, esto
cómo lo pude haber tomado mejor para el futuro, el pasado, pues está en el pasado. Así es, amigos. El Papa Francisco nos habla de un signo más que nos puede confirmar la decisión que nosotros hemos tomado. Él nos dice que experimentar la libertad en las decisiones que hemos tomado, pues el sentirnos libres es un buen signo de que hemos tomado una buena decisión. ¿Esto por qué? Porque él dice, nos invita a vivir sin apegos y sobre todo nos dice que algo contrario a la libertad es ser posesivo, y el ser posesivo es enemigo del bien y mata el afecto. Es decir, que rompe relaciones el ser posesivo, nos lleva a una violencia, nos habla de la violencia familiar, y pues es algo, es un signo, hermanos, de nuestras decisiones. También el sentirnos libres es un buen signo, y si no nos sentimos libres, pues no es un buen signo en nuestra decisión que hemos tomado. Y recuerda las palabras de San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta, todo lo puedo en aquel que me conforta. Es decir, en plena libertad, pues abandonarse a Dios, abandonarse a Él para tomar nuestras decisiones. El ser posesivo, el tener apegos nos asfixia, como bien dices, bien dice el Papa Francisco. Y pues tener desarrollar el santo temor de Dios, que eso no es que tengamos temor de Dios, sino temor a ofenderlo y eso a lastimarnos a nosotros mismos. Esto nos aleja aquel temor negativo de hacer las cosas por miedo. Dios no quiere que actuemos por miedo, sino por amor. Entonces ese es el santo temor de Dios que hay que desarrollar. Y pues seamos libres, como también nos invita el Papa Francisco a ser agradecidos con Dios en las buenas y en las malas. Y pues bueno, amigos, hemos llegado al final de esta sección del magisterio, y pues los seguimos invitando a pues, que seguimos reflexionando en este tiempo de gracia que Dios nos da para ese encuentro del Dios encarnado, el Dios que es amor en nuestras vidas, y para compartirlo, vivirlo y compartirlo en persona y en familia. Y pues tengan una bendecida semana y hasta la próxima. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como la nieve, de estrellas coronada? Ella es la Inmaculada, Madre de Jesús. Ella es nuestra Madre, ella es nuestra Madre, ella es nuestra Madre. Recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón. Madre de Dios elegida, nos trajo al Salvador, y siempre a su lado obró la redención. Ella es la Inmaculada, Madre de Jesús. Ella es nuestra Madre, ella es nuestra Madre, ella es nuestra Madre. Recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón, nuestro corazón.
hermanos, ¿cómo están? Bien, pues como cada sábado, pues es un gusto tenerlos por acá otra vez. Bien, pues en esta sección de llamados a la santidad, en este su programa del Seminario Habla Hoy, pues vamos a hablar de una de los dogmas de fe que tenemos acerca de la Virgen María. Y que bien, pues este canto que ya hemos cantado, pues nos ayuda a introducirnos pues a esta sección. ¿De quién vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar propiamente pues de la Virgen María en el dogma de la Inmaculada Concepción. Recuerden pues que aquí en el seminario tenemos como patrona pues a la Virgen en su Inmaculada Concepción, y que pues los festejamos el pasado 8 de diciembre. Si bien pues ustedes han seguido las actividades que hemos realizado a lo largo de pues toda esta semana, de las misas y todas las actividades que hemos tenido, pues sí, se enteraron pues de que estuvimos de fiesta, estuvimos recibiéndolos a ustedes, estuvimos sí atendiéndolos también, pues precisamente para eso, ¿no? Para recordarnos que realmente pues tenemos como patrona a la Santísima Virgen María en la Inmaculada Concepción. Bien, pues, ¿a qué se refiere esto de Inmaculada Concepción? ¿Por qué María se dice que es Inmaculada? Bien, pues si recuerdan, en el libro del Génesis, se dice que Dios creó todo, creó los animales, creó las plantas, dividió el mar de la tierra y todo, ¿no? Al final dice pues que creó al hombre y también creó a la mujer. Y pues se dice que vivían en esa comunión, vivían en esa amistad, que se podría decir que se veían, ¿no? Frente a frente, Dios y el hombre. Y pues sí, vivían en una amistad, vamos a decirlo así, como profunda, ¿no? Y entonces, recordemos ese pasaje que todos nos sabemos, que pues la mujer, Eva, pues se dice que dialoga, ¿no? con la serpiente, y que le dice pues que pues entonces a ti Dios te dijo que no comieras nada de lo que hay aquí en el paraíso. Y le dice, no, pues a mí Dios solo me prohibió comer de esto, simplemente de este árbol me prohibió comer. Dice, pues entonces Dios pues no quiere que seas, que veas el bien y el mal, no quiere que seas como Él. A lo cual pues podríamos igual llamarlo así, que entonces la mujer Eva cae en tentación. Y entonces, pues come del fruto que le ofreció la serpiente. Igual va con su esposo, va con el hombre, que es Adán, y igual también le da de comer, pues de aquel fruto que Dios le prohibió comer. Y entonces, pues a partir de ahí fue de que se vino la desobediencia, vino el pecado. Dios viene, busca a Adán. Adán, ¿dónde estás? Dice que está escondido. ¿Pero por qué está escondido? Dice pues porque desobedeció, porque se sentía desnudo. ¿Pero desnudo de qué? Pues vamos a llamarlo así también, que es porque se sentía descubierto ya pues de ese pecado que había cometido. Podemos también afirmar que el problema no fue haberse comido pues de ese fruto, pudo haber sido cualquier otra cosa. A lo mejor le pudo haber dicho pues no comas de este otro fruto que no es esto, o no vayas a tal lugar, pudo hacer cualquier cosa. Pero simplemente con el hecho de haber desobedecido a Dios, pues Adán y Eva ya se sentían con esa vergüenza, querían tapar ese pecado. Por eso dice pues que se consiguieron algunas hojas para taparse, porque sí se sentían vergüenza uno del otro. Y pues también sentían vergüenza el estar delante de Dios, porque no habían cumplido con lo que les había dicho. Entonces, ¿qué viene a partir de eso, hermanos? ¿Qué es lo que viene? Pues entonces a partir de ahí es donde se origina el pecado original, que recuerden pues de que eso se va transmitiendo de generación en generación, a partir de ese pecado hasta nuestros tiempos y las generaciones que siguen. ¿Qué es el pecado entonces? Pues es ese primer pecado que cometieron nuestros primeros padres. ¿Y ese pecado cómo es que se nos quita? Bueno, pues se nos quita a todos a través del bautismo, ese sacramento que nos une como hijos adoptivos de Dios. Es en ese momento en donde nosotros como cristianos nos unimos a la iglesia, nos unimos como hijos de Dios, y también se nos quita pues ese pecado. Y bien, ¿qué tiene que ver todo esto que les platico con el día de hoy, pues el dogma de la Inmaculada Concepción? Bien, pues así como les digo, que ese pecado, desde Adán hasta nuestros tiempos, se fue transmitiendo de generación en generación. Pues entonces María también fue mujer, María también fue
un ser humano. Entonces, pues ella, por lógica, se podría decir que también tuvo que nacer con ese pecado, y sin embargo, pues Dios pues la hizo de una manera especial. ¿Por qué? Porque la hizo inmaculada. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios pudo hacer que María nazca sin ese pecado, que no nazca con ese pecado original. ¿Por qué? Porque pues podríamos igual afirmar que es porque Jesús iba a nacer a través pues de María, ¿no? Jesús iba a nacer pues en María, y supongamos que Dios iba a elegir a otra mujer, que no eligió a María, pues entonces esa otra mujer también iba a ser inmaculada. No también, sino que ella iba a ser la inmaculada, porque de la otra mujer iba a nacer Jesús. Pero bueno, ya hablando de nuestra realidad, pues es María, ¿no? Es donde María, pues fue donde nació Jesús, la mujer donde Jesús se encarnó, pues entonces es ella la Inmaculada Concepción. Pues eso es lo que nos trata de decir pues ese dogma de fe que nosotros tenemos de la Inmaculada, que pues María nació pues con eso, ¿no? De que no nació con un pecado original, sino que pues nació pues sí, sin mancha, que nació sin pecado. Incluso pues también podríamos afirmar que realmente pues no necesitó de ese bautizo. ¿Por qué? Porque como les digo, pues el bautismo a nosotros nos da pues esa gracia de ya poder de ya poder ser hijos de Dios, de ya poder ser hijos adoptivos de Dios. Y bien, pues este dogma anteriormente, antes de 1854, pues no se consideraba. Ya había indicios de que pues María era, sí, inmaculada, pero no se dio hasta el día 8 de diciembre de 1854, cuando fue el Papa Pío IX el que declaró pues este dogma. Bien, pues se dio con una bula. Él pues proclamó una bula que se llama Ineffabilis Deus, que en español significa Dios inefable, con la que unas palabras acerca de ese dogma dice que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles. ¿Qué nos quiere decir esto último? Que dice que debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles. En eso es lo que se caracteriza también una parte del dogma, que nosotros, recordemos pues que tenemos 44 dogmas en nuestra Iglesia Católica. Pues ¿qué nos quiere decir eso? Pues que nosotros como católicos estamos, vamos a llamarlo así, obligados a creer, porque es un dogma de fe, de que debemos de creer que María pues fue concebida sin mancha del pecado original. Y bien, pues se dice pues que desde aquella ocasión en Roma se dice que fueron liberadas pues algunas palomas blancas, ¿no? Que era señal de alegría porque ya María había sido declarada inmaculada. Y bien, también pues se cree que en esa fecha alrededor del mundo fueron varios los templos que empezaron a repicar las campanas por esa misma alegría, porque ya se había declarado un nuevo dogma. Incluso en la aparición de la Virgen María en Lourdes, se le apareció a la pastorcita Santa Bernardita, que ella, la Virgen María, le dijo a esta pastorcita, le dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. Así es como se apareció la Virgen a esta pastorcita. Y bien, pues ya son muchos templos alrededor del mundo, incluso aquí en México, que están declaradas pues sí, como patrona la Inmaculada Concepción, así como les decía al principio, que es también nuestra patrona aquí en el seminario. Y bien, pues recordemos también, no sé si lo sepan ustedes, que la imagen que nosotros tenemos aquí en el seminario, pues tiene la coronación pontificia, que es una gracia especial, vamos a llamarlo así, que tienen muy pocas imágenes aquí en México, son muy pocas. Y bien, pues fue el día 11 de mayo del 2013 cuando el Papa Benedicto XVI pues declaró pues que se le colocara
esa corona pontificia a nuestra imagen que nosotros tenemos aquí en el seminario. Bien, hermanos, pues es así como hemos llegado al final de esta sección, llamados a la santidad. Espero que les haya parecido demasiado interesante pues esta cápsula, ¿no?, acerca de nuestra Madre, la Virgen Inmaculada, la Virgen María. Bien, hermanos, pues que pasen bonita semana, y bien, recordemos que ya la próxima semana pues ya iniciamos las posadas, entonces pues vamos a seguir en este día y toda esta semana con la tercera semana del tiempo del Adviento. Bien, entonces pasamos entonces a la siguiente sección, hermanos, y que pasen buena tarde. Muchas gracias. Pues padre, hemos escuchado sobre esta explicación de la Inmaculada Concepción, que pues es nuestra patrona. Hemos celebrado en grande, como ha dicho el señor rector hace unos días, pues de una manera muy propia, muy prudente, muy solemne, con el pueblo, con todo el pueblo. Nosotros todo el pueblo de Dios. Por supuesto, estuvimos de manteles largos y la fiesta sigue, ¿verdad? Hoy el Evangelio nos va a hablar precisamente de la alegría que debe caracterizar a todos los creyentes, a los cristianos, ¿verdad? El Evangelio nos va a decir cuáles son los signos de que el reino de Dios ya está entre nosotros. Vamos a escuchar el Evangelio, Dani, ¿qué te parece? Hoy siempre se me olvida, siempre se me olvida. Vamos a encender la tercera vela, la vela rosa. Por eso venimos también con nuestra estola rosa, símbolo de la alegría, símbolo del gusto, porque ya el Señor va a nacer y estamos felices, estamos contentos precisamente porque la palabra de Dios nos lo va a recordar y una vez más vamos a vivir ese momento, ¿no? El momento de la redención. Escuchemos, Dani, pues el Evangelio. Es San Mateo, es el capítulo 11, versículos del 2 al 11. San Mateo 11, del 2 al 11. En aquel tiempo Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de los discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se siente defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decíamos hace un momento, Dani, estamos frente a la manifestación del reino de Dios, ¿verdad? Un paréntesis que podemos abrir antes de empezar. Encontramos a Juan en la cárcel. Y esta historia, esta situación se vuelve a repetir hoy por hoy, queriendo que la verdad se calle, ¿verdad? Queriendo que la verdad sea enterrada. Desafortunadamente, hoy por hoy esta historia se vuelve a repetir. Muchos lugares donde la iglesia es perseguida precisamente por decir la verdad. Obviamente la verdad siempre va a incomodar a aquel que está atropellando la verdad, aquel que está atropellando los derechos de los seres humanos. Y Juan fue uno de ellos, por supuesto. Hoy la iglesia está llamada a hacer esta misma experiencia, ¿verdad? A hablar con la verdad, a decir la verdad y sobre todo a vivirla. Eso es por un lado. Segundo, Juan, estando ya en la cárcel, nos dice la Sagrada Escritura, dice que envió a sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿Eres tú el que ha de venir o hay que esperar a otro?
Jesús da una respuesta, a lo mejor no muy clara, pero de antemano está avisando, el reino de Dios ya está aquí. Todas estas frases que Jesús dice son sinónimo de una sola cosa, de la alegría. Alegría que produce la presencia de Dios en medio de todos nosotros. Los ciegos ven, los cojos andan, los que están enfermos sanan, los muertos se levantan. ¿Sinónimo de qué? De alegría, de liberación, de gusto por seguir adelante. Y creo, Dani, que estas fechas de la Navidad, la principal característica es esa, ¿no? La alegría. A lo mejor un poquito mal confundida, ¿no? Pero de antemano, el cristiano que está consciente de su iglesia, de su fe, de su doctrina, sabe a qué alegría se refiere la Sagrada Escritura. Y claro, padre, es ese contraste del que hablábamos precisamente hace 8 días. Una alegría que quisiera la confundimos con el consumismo, de tener, pero es necesario entender, y el Papa Francisco ha hecho mucho énfasis en eso, en la alegría del encuentro. Esas fechas son muy importantes porque nos invitan al encuentro. Entonces, creo que eso nos lleva a una alegría mayor, el encuentro con Jesús. El niño que nace, el niño que viene a nosotros, el niño que se reúne con nosotros. Por supuesto, es una alegría que no es superficial, no es vana, que te satisface totalmente. Y vamos a decirlo así, los bienes materiales o el consumismo actualmente podrá satisfacer un instante, ¿no? Es algo instantáneo, algo rápido. Y encuentras, lo digo entre comillas, cierta alegría, cierto gusto, ¿verdad? En estas cosas. No digo que no hay que comprar, no hay que estrenar. ¿Verdad? Muchas personas en estas fechas es cuando aprovechan para comprarse ropa, zapatos. Pues qué bueno, hay que hacerlo, ¿verdad? Porque hace falta también. Pero muchas personas viven para esto, ¿no? Viven para... Y no se diga, pues, los grandes negocios, ¿no? Que hacen su agosto, siempre, ¿verdad? Entonces, tengamos presente esto, la alegría del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? La alegría precisamente de experimentar la presencia de Dios entre nosotros, la alegría de sentirse liberado, la alegría de sentirse agarrado de la mano y mirar a Dios que nos abre las puertas del cielo. Es una alegría que no se compara, pues precisamente decíamos, con estas propuestas que actualmente el consumismo nos hace. Dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a estas personas, ¿no? Vayan y díganle a Juan, váyanle a contar lo que están viendo y lo que están oyendo. Los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres se les anuncia el Evangelio, ¿verdad? Simplemente Dios, independientemente de todo lo que acontece, Dios está en medio de nosotros. Y esa es la forma de manifestarse, ¿no? Con alegría. Habría también que reconocer, porque en un tercer punto que quisiéramos reflexionar y con eso terminaríamos prácticamente, Jesús les hace mirar a sus seguidores, a sus discípulos. Dice, una vez que se fueron los discípulos de Juan, Jesús empezó a hablar de Juan. ¿Quién fueron a ver al desierto? Ya lo decíamos hace 8 días, remarcábamos estas características, esta forma de vestir, esta forma de hablar, esta forma de expresar. Recordemos que Juan hace 8 días decía a los fariseos, ¿no? Raza de víboras. ¿Quién les ha dicho que ustedes van a gozar de lo que Dios está ofreciendo? Hablando específicamente de las personas que no logran, que a pesar de que tienen las evidencias, no logran vivir de acuerdo a lo que el Evangelio dice. Que se hace todo lo contrario a lo que la propuesta cristiana es. Todo lo contrario. Entonces, el día de hoy Jesús, reconociendo esa figura de Juan, le dice a sus discípulos, ¿no? ¿Qué fueron a ver al desierto? Una caña movida por el aire, por el viento, una caña que se deja llevar por lo que dice o lo que hace la mayoría. Pues no, recordemos que los peces vivos son los únicos
que nadan contra corriente. Los peces muertos ya no. Esos van con la corriente, ¿no? El cristiano está llamado pues a ser un pez vivo, a nadar contra la corriente. Y es precisamente lo que Jesús está reconociendo en Juan. El trabajo que hace Juan es hablar con la verdad. Y ahí vienen las consecuencias después, ¿no? La cárcel, y después vamos a escuchar el martirio de Juan. Precisamente, ¿por qué? En honor a la verdad. Hermanos, pues no nos queda más que decir. Vamos a pedir la bendición de Dios, por supuesto, no sin antes mandarles un saludo muy especial a todos ustedes, hermanos. Recordemos que estamos en tiempos de gracia, tiempo que debemos aprovechar para prepararnos para ese encuentro con Dios. Estamos ya a un día de celebrar también a la Virgen de Guadalupe y eso nos llena de alegría. Claro. Como mexicanos, eso es algo que nos identifica y que llevamos en la sangre. Por ahí escuché alguna vez unas personas en México, las personas no podrán ser católicas, pero guadalupanos, Claro, sí que sí. Entonces, amemos a María, amemos a María. De hecho, ya en el Evangelio nos va a decir, hagan lo que mi hijo les diga. Pues vamos a vivir santamente estas fiestas de la Virgen de Guadalupe. Pedimos la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, quédense en paz. Un abrazo en estos tiempos de gracia. Te escucharé, escucha mi voz, estoy junto a ti. Te amo, te llamo, ven conmigo a ser feliz. Yo soy ese padre.